Muy buenos días, voy a dejar este video aquí porque más adelante tengo otras ocupaciones y voy a eh, dejarlo grabado. Bienvenido Rob, bienvenido a la gente que está uniéndose y lo voy a dejar grabado también en mi canal de YouTube. Bienvenida Carla. Vamos a hablar sobre eh, los implantes energéticos que me pidieron comentar más a detalle y creo que es un tema y un tópico muy importante a compartir. Díganme si se escucha bien, por favor, les agradezco mucho si me pueden decir que se escuche bien. Quiero que haya un buen audio. Quiero que si... Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Estaba viendo algo que pusiste el otro día. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más o menos. Si alguien me puede decir, se los agradecería muchísimo. Quiero que haya un buen audio. No traigo mis audífonos. Perfecto. Gracias, Flor. Ok, entonces vamos a hablar sobre este tema de las intrusividades. Vamos a hablar sobre este tema de las energías, de las cirugías energéticas, de las extracciones. Eh, este tema está relacionado y conectado con la protección psíquica. También es un tema que está conectado con el crimen energético, ¿sí? Así como hay un crimen físico, hay un crimen energético, en el cual los humanos siempre estamos de alguna manera sujetos a experimentar. Bienvenida Maribel. Experimentar mucho de este tópico. Esta es una enseñanza y es que yo he querido quitar muchas veces del curso de mis entrenamientos, de mi enseñanza, de mi haber, de lo que he compartido, de lo que vine a compartir. Pero siempre me he dado cuenta que no se puede. Tal vez llegue un momento en la humanidad donde ya no sea necesario aprender esto, donde ya no sea necesario, pero yo no veo que esto vaya a suceder pronto o próximamente, tal vez en unos 100 o 150 años probablemente. Sin embargo, lo que es muy importante es entender que como nuestro campo energético está siendo sujeto y bombardeado todo el tiempo por intrusión, es una intrusión psíquica que se refleja en el comportamiento humano que vemos todo el tiempo, ¿sí? La falta de respeto que existe del campo energético del otro y la transgresión que existe hacia el campo energético del otro. Esto sucede a nivel verbal, a nivel psíquico, a nivel energético, ¿sí? Nuestras culturas se han acostumbrado y hoy está dándose pues la vuelta, el giro de la Tierra hacia poder decir basta. Y si te fijas, ha habido tal vez en los últimos 4 o 5 años probablemente una muy profunda eh, eh, el, narrativa de transformar y de liberar toda la toxicidad, y las relaciones tóxicas son mucho, una gran parte de esto, ¿sí? Porque mucho de nuestra intrusión tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos y tiene que ver con nuestra relación con otros. Y nos hemos acostumbrado a que nuestras relaciones sean transgresivas, sean de violencia y de violación y de transgresión. Y si esto está en nuestro campo energético, esto es algo que siempre vamos a permitir, esto es algo que siempre vamos a, a sostener en nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante en un campo energético, en una persona que tenga un funcionamiento pleno a nivel energético, emocional, psíquico y espiritual, transformar completa y totalmente. Bienvenida, Yuris. Hi. Hello. Arigato. Que se pueda transformar completa y totalmente toda esta dimensión de intrusiones psíquicas que pueda haber en nuestro campo energético. Lamentablemente es así y es un tópico que creo que es de interés para todos. Voy a hablar de lo más extenso que puedo porque me gustaría que ya este fuera como una clase definitiva sobre esto y que fuera ya algo que fuera de un dominio público, si lo queremos, ¿sí? Un dominio completo, de que todos y cada uno de nosotros sepamos lo importante que es que nuestro campo esté libre de toda forma de intrusividad. Eh,
y que esté sano de toda forma en nuestra intrusividad. Básicamente hay 4 principales, eso es lo que yo he observado, dimensiones de intrusividades que puede haber en nuestro campo energético. También se le llama implantes energéticos, implantes vibracionales, ¿sí? Voy a ir nombrando uno por uno y voy a irles hablando también de ciertas experimentaciones y ciertas formas de cómo lo vamos a ir pudiendo transformar y quitar. Uno de estos principales formas de intrusividad son los objetos cristalizados. En nuestro campo energético puede haber a nivel psíquico objetos que están incrustados, que están enterrados, que por lo general vienen de vidas pasadas, ¿sí? Dardos verbales, sogas, instrumentos de tortura. Si todos pasamos por una época tan oscura, esta, créanme, no es la época más oscura que hemos vivido, pero sí hemos vivido a través de un nacimiento, experimentación de vida y shock. Casi todos hemos sido sujetos a tener estos instrumentos. Estos pueden sentirse o experimentarse como si fueran objetos de madera, físicos, instrumentos de quirúrgicos, cuando nuestra mente fija muy fuertemente en nuestro campo energético una impresión. Imagínate, si tú recibes un cuchillazo, ¿no? Digamos, ¿no? En una vida, ¿no? Y casi todos hemos peleado y casi todos hemos defendido la vida, ¿no? Estoy hablando de un proceso de cientos, de 150,000 años, de muchas encarnaciones, en donde hemos sido sujetos a trauma, shock, así. La mente, si no puede liberar esa energía, fija ese shock y esa herida, y esto se crea y se recrea en el campo energético y se reproduce. Los objetos cristalizados producen dolor físico y dolor psíquico, ¿sí? Tengo un sinfín de experiencias de la trascendencia de cómo quitar solo un objeto psíquico puede cambiar la orientación, el flujo de vida, energía de una persona. Eh, Tengo un amigo que por muchos años tuvo un problema en el tobillo y tenía mucho dolor. Se hacía radiografía, una radiografía tras otra, iba con un doctor y con otro doctor, y no parecían que pudieran encontrar cuál era la naturaleza del problema. Bienvenido Pedro, Carlos, Kim. Entonces fue a un consultorio donde se hizo una extracción y tenía un hacha que justamente estaba atravesada de una experiencia de una vida pasada que estaba, ¿no?, sostenida ahí. Y después de 2 días, esto desapareció de su campo energético de manera perpetua y de manera completa y absoluta. Se liberó de su sistema energético. Los casos más extremos, digamos, o sea, hasta dónde el alcance de esto puede llegar, es que una persona entre a una silla de ruedas, a un consultorio, a una sanación. Ahorita voy a hablar de diferentes aspectos de cómo se puede liberar. Uno de esos es a través de consulta, sí, por supuesto. Y, y salen personas caminando completa y totalmente. Entonces, es algo de mucha trascendencia. Lo importante a saber aquí es que nuestro campo energético puede experimentarse dolor. Cuando tú tienes un dolor que es crónico y que no tienes una causa orgánica per se, o sea, no tuviste un golpe físico, no tuviste algo que esté estimulando una energía, que esté contrarrestando en una parte de tu cuerpo, generalmente vas a tener una intrusión, ¿sí? Las intrusiones se adhieren al campo luminoso, se adhieren al sistema nervioso, donde corre un flujo de energía líquida, que es un flujo de energía alto, porque es el flujo de energía que sostiene nuestra columna y nuestra espalda, y hay ramificaciones y hay integraciones que se van tejiendo, entretejiendo en el campo energético. Entonces es una energía que está succionando y que está lastimando. Entonces, en el curso de esos objetos, pues, como te decía, puedes encontrar toda clase de objetos. Puedes encontrar crucifixiones, sogas, eh, encapuchamiento, sí, gente encapuchada, gente que ha sido, por supuesto,
herida, con una herida mortal. También ocurre cuando una persona recibe un ataque verbal de una persona cercana, ¿sí? El problema con los objetos cristalizados, y estoy hablando de la primera de las 4 implantes o de las 4 intrusividades que vamos a explorar, ¿no? En esta clase, en este compartir. Yo también te amo, Krista. Krim, a mí me duele a veces la rodilla izquierda cuando duermo. Todos los médicos me han dicho que es terrible, que me duela mientras no lo estoy usando. Ese es exactamente lo que estoy hablando, Kim. Porque si tú vas con un médico, él va a ver, a lo máximo que va a llegar a ver es una radiografía. Y una radiografía es un estudio de la materia a un cierto nivel de sutileza, ¿no? Pero el objeto cristalizado está alojado astral, está alojado a un nivel más profundo en nosotros. Entonces, no lo van a ver y no lo van a poder determinar. Entonces, a lo mejor esa valoración, que es la valoración más común que todos hacemos, ¿no? Si me duele algo, voy a ver qué pasa con eso constantemente. Pero en otras culturas, desde los cajunas en Japón, todas las culturas de sanación, todas las culturas de conocimientos espirituales plenos, han tenido siempre enseñanzas, estudios respecto a los objetos de incrustación y han sabido y han tenido siempre diferentes técnicas porque se manejan de diferentes maneras la forma en la que estos son extraídos. Entonces estos objetos vienen también del shock que podamos recibir de personas cercanas a nosotros. Lamentablemente nuestro campo energético no distingue lo tóxico que viene de personas cercanas como algo que es así, sino que lo asume como un ambiente en el cual simplemente tiene que coexistir o existir. Entonces, si tu papá te agredió cuando eras un niño, te agredió cuando eras una niña, o hubo una experiencia a nivel de tu familia o una discusión, esto rompe y rasga el campo energético, ¿sí? Nosotros lo podemos aceptar como algo normal. Entonces eso complica muchísimo más las cosas porque psíquicamente generamos un reflejo de un estándar de continuidad a eso. No lo sabemos distinguir, no lo sabemos discernir, sino que lo asumimos. Y esto puede venir lamentablemente de las personas, porque nuestro campo energético está más abierto a las personas que están más cerca a nosotros, ¿sí? Las lesiones recurrentes sí es el mismo caso, y van a ver en todo lo que les abro cómo podemos correlacionar nuestra experiencia de vida con estos tópicos y estos temas. Entonces, mi deseo es que a través de este estudio y esta exploración puedas reflejar para que puedas finalmente liberarte y quitar todos y cada uno de los implantes que pueda haber en tu campo energético. Los objetos cristalizados tienen diferentes formas, densidades, tienen diferentes vibraciones, tienen diferentes resonancias. Y son energías que se han condensado. Son energías que se han condensado y se han cristalizado, ¿sí? Dentro de... Esto puede venir por trauma, puede venir por shock, puede venir por agresiones de otros. Esto es común cuando alguien te agrede verbales a través de la boca, a través de la energía misma, el campo energético de esa persona transgrede. Cuando uno puede comunicarse de una manera que no es violenta, casi siempre está, ¿no? Afectando el campo energético de otro ser. Ahora, si tu campo energético está fuerte, pues no vas a tener que recibir el impacto pleno de eso, ¿no? Pero muchas veces no ocurre así, porque no todo el tiempo estamos en presencias. A veces simplemente estás conviviendo en un ambiente de trabajo, en un ambiente familiar, que son los dos grandes lugares de nuestra vida donde pasamos el tiempo, en nuestro trabajo y en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y entonces si puede haber una situación así, puede haber una transgresión, un crimen energético que esté sucediendo, pues muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Como cuando te roban algo, no te das cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Establecer eso. Agresiones propias. Esto me lo enseñaron mis maestros chamanes. Me decían que la brujería es la que uno se hace a uno mismo.
Entonces, cuando tú piensas de una manera deplorable y degenerativa de ti misma y te socavas y te haces menos, te agredes y te atacas. Es un ataque. Y esto se fija en el campo luminoso, también en el campo energético, y hay que quitarlo. Juicios propios, cuando eres muy dura y severa con tus juicios sobre ti misma, y también una crítica muy personal y muy aguda, les damos fuerza, construimos fuerza, y la mente esas cristalizaciones, las fija constantemente. Acuérdate que nos volvemos adictos también al dolor, a nivel emocional, a nivel químico. Nos volvemos adictos a sentir. Es como, ¿dónde está mi ingesta de sufrimiento del día de hoy? Necesito tener un poquito de ingesta de sufrimiento del día de hoy. No puedo dejar de tener esa sustancia porque me he vuelto un adicto a esa sustancia también. Todo esto se deriva inicialmente de ataques y de objetos cristalinos. Ahora, cuando una persona también se descarga emocionalmente, que esto es algo muy común, puede implantarte, puede mandar cristalización, y una persona, pues es común a veces que pensamos que otro ser, muchas veces sucede en la relación de padres con los hijos, donde una cosa es ser un papá, un padre de familia, guiar, y otra cosa es usar a tus hijos como si fuera un bote de basura psíquico. Mucha gente lamentablemente sigue haciendo eso y sigue criando y sigue educando a sus hijos de esa manera. Entonces los objetos cristalizados y las incorporaciones pueden tener esas características. Las puedes identificar cuando sientes como esos dolores, como nos está describiendo Kim, que no parecen ser, que ya no tienen nada orgánico donde venir. Ahí es el claro momento, digamos, la clara situación donde tenemos que investigar qué es lo que está pasando en otro nivel, ¿no? Eso es en el campo astral, en el campo más íntimo de nuestra energía. Muy bien, entonces ahora hay otro tipo de incrustaciones que tienen que ver con, todas las incrustaciones son ataques psíquicos, son transgresiones psíquicas, ¿sí? Es un crimen, es como si alguien te robara o te quitara o te agrediera físicamente, ¿no? O sea, en las leyes está penado que de alguna forma si alguien viene y te grita y alguien viene y te transgrede o alguien hasta pasivamente te agrede, es algo tipificado como algo que te lastima y te afecta y te hace daño, ¿sí? Energéticamente debería haber también un código penal de crimen energético. Cuando los objetos cristalizados son, híjole, pueden ser extensos. Yo una vez le pedí a un amigo que se acostara y se acostó con los brazos extendidos y las piernas cruzadas, ¿sí? Como si estuviera en un estado de crucifixión. Solo le dije acuéstate, no le dije nada más. Y, y sí, había una vida donde había sido crucificado, porque esto ha pasado en la historia de la humanidad. Y junto con esa vida había muchísimo trauma, porque imagínate el shock que puede representar que tú tengas un trauma así. No solo está el objeto psíquico que la mente ha fijado, sino que también hay un sangrado, sino que también hay una serie. Imagínate lo que pueda pasar en la mente de una persona. Un shock de esta naturaleza. Entonces hay que limpiar muchos ámbitos de la mente, hay que limpiar muchos ámbitos de energía para que esto pueda transformarse plenamente. Cuando esos traumas pasan, nosotros también generamos una psicología o una visión de la realidad basada en ese shock, ¿sí? Como cuando alguien te lastima una vez, sientes que la vida no vale la pena porque todo el mundo va a venir a tomar algo de ti, va a venir a lastimarte. Bienvenida Laura, bienvenida Alicia. Entonces generamos y construimos barreras internas que afectan el flujo energético de nuestros chakras, de nuestros meridianos, y afectan la evolución de nuestro ser, porque nuestro ser no puede florecer si tú estás cargando con espadas, si tú estás cargando con shock, si tú estás cargando con trauma de otras vidas en tu campo energético. Es muy doloroso, es muy dañino, hay que quitarlos. Muy bien. La siguiente de las intrusividades que quiero nombrar y tocar son las energías fluidas, ¿sí? Cuando astralmente, psíquicamente,
una concepción está siendo constantemente alimentada, esta concepción puede tomar la forma, a veces son como formas de gusanos, son formas de energías que están fluidas mismo, pues están fluyendo en el campo energético, no están localizadas en un punto en específico, sino que están fluyendo. Entonces, se mueven a una parte de tu cuerpo, se mueven a otra parte de tu cuerpo, se mueven a otra parte de tu cuerpo. Entonces, esas energías fluidas, eh, digamos, una y tienen un propósito que está ocupando tiempo y energía y está, digamos, limitando no la cohesión de tu campo energético y la fortaleza de tu mente. Esas energías vienen y te chupan, te drenan energéticamente también. Estas pueden ser autocreadas y pueden ser creadas desde otros, ¿sí? Entonces, esto es muy común parasitarias que en un campo luminoso y en una tierra ascensional y no existen tales cosas, ¿sí? En los campos superiores de conciencia y de energía no existen tales cosas. Esto es solo en este plano donde hay mucha transgresión, donde la energía, la gente se roba mucho energía porque no está conectada justamente con el espíritu. Las energías fluidas son difíciles de quitar y esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. En algunos contextos de lugares de sanación muchas veces se tardaban a veces hasta 2, 3 días, y esto estoy hablando de hace algún tiempo. Hoy pueden ser tratamientos o procesos que pueden suceder en minutos, incluso, ¿no? En menos de una hora, que se quitan esas energías fluidas que están en nuestro campo energético y que están robando y socavando la energía y la evolución de nuestro campo luminoso. Paralelo a eso, digamos, o en conjunción a una extracción de ese tipo, tiene que haber una ingesta de energía luminosa y una transformación conceptual, perceptual, de la razón misma de por qué esta energía ha estado en nuestro sistema. Tenemos que entender qué es lo que nos pasa y cómo hemos navegado y cómo hemos recorrido nuestra vida para que no se vuelvan a meter, ¿sí? Estas energías fluidas eh, se pueden volver a meter y hay mucha gente, y ha pasado de muchas formas, yo he observado esto en muchos seres, en muchas personas, cómo volvemos a gravitar a lo mismo. Cuando tú no sanas también interiormente, vuelves a gravitar a lo mismo. Acuérdate que siempre hay energía, que hay una tendencia, estamos yendo en una dirección, estamos yendo en otra dirección, por propensidades y por tendencias. Entonces tenemos que transformar nuestras tendencias perniciosas, negativas, nuestros emociones perturbadas para ir avanzando en un camino de transformación y de evolución. Los objetos cristalinos, voy a hacer un apartado y voy a tocar también el hecho de que pueden ser implantes extraterrestres, ¿sí? En la película de Neo está perfectamente clarificado. Es en la primera película, en la escena donde Neo está con Trinity y hay dos más que se sube a este auto en una escena de un puente que está lloviendo. Se sube a un auto negro y le piden que Trinity le pide que confíe en él y que lo tienen que revisar para ver si está implantado, porque si está implantado, un implante es como un GPS, ¿sí? Astral. Entonces pueden localizarte y pueden afectar tu manera, tu patrón de pensamiento. Entonces está muy claramente, ¿no? Especificado ahí cómo le sacaban del ombligo una especie de, era un alacrán que tenía muchísimas ramificaciones. Entonces en la escena cuando lo sacan, toman ese escorpión o ese bicho, porque era un bicho, un escorpión, lo tiran a la calle y entonces se transforma en un chip, en un microchip. Uh-huh. Esto es visualmente una de las mejores formas que yo tengo de explicar de lo que es un implante extraterrestre. Voy a hablar del implante extraterrestre más a fondo porque este es un tema que ahorita vamos a tener un poco hasta el final para hablar de anteriormente las otras entidades cristalizadas o energías
implantes que puede haber en nuestro sistema. Bienvenidas a las que están llegando. Karina, Marina, Alonso, hola. Entonces, las energías fluidas se tienen que quitar y muchas veces estas energías la naturaleza las absorbe, muchas veces el fuego, el principio del fuego físico como tal, los quema. Es algo sorprendente que en este planeta podamos tener el fuego físico, el elemento del fuego físico, es exquisito. Y en el fuego se pueden transformar. Ahorita vamos a hablar cómo lo podemos transformar desde tu presencia divina y lo podemos ir transformando a través de otras cosas. Entonces las energías fluidas son movibles, se mueven en nuestros sistemas y se esconden, son energías que se esconden a la luz para que pues, no sean vistas, porque el momento que son vistas e identificadas se pueden ir transformando. Esto tú lo puedes hacer incluso en un ejercicio de meditación profundo que tú puedas hacer a ti mismo. Estas muchas veces cuando tú estás acelerando tu camino espiritual, estás subiendo tu frecuencia, estás subiendo, buenos días Fátima, cuando estás subiendo tu frecuencia, estas cosas simplemente a veces se desprenden, ¿sí? Solas de tu campo energético. Entonces también es importante tocarlo. Hay otro apartado que es el tercero, del cual estoy hablando, de las intrusividades y energéticas y la intrusión psíquica, que tiene que ver con entidades. Entidades ya no son energías fluidas, sino han tomado una conciencia mayor. Estas entidades pueden ser aspectos multidimensionales de una relación que tú tengas o pueden ser simplemente energías que se han metido en tu sistema energético, ¿sí? Y se han metido de una manera muy profunda. Muchas personas que tienen entidades y han convivido con ellas, es como si en tu casa ha convivido otro más, alguien más, un roommate, que ni siquiera sabes que está ahí. Entonces no tenemos ni siquiera a veces la conciencia de que estamos en convivencia con estas energías. Todas las psicopatologías que hablan de trastornos múltiples de la personalidad, desde el punto de vista energético, son entidades, en la gran mayoría de los casos. Porque la falta de consistencia, de presencia y continuidad de intención, atención de un individuo, cuando este individuo diverge, ¿no? Su energía se divide, es porque es como que entra otro ser, ¿sí? Es como entra otra sombra, entra otra entidad en él. Entonces, esto es algo que tiene que ver con nuestro autoconocimiento y aquí está conectado justamente con el tema de nuestra sombra personal, que ese es otro tema, que ese lo podemos hablar en otra ocasión, porque es un tema muy importante y muy amplio también. La sombra personal es cuando hay energías en ti que toman fuerza en ti y que tú no las puedes controlar. Como que nos damos cuenta hasta el final del proceso de ese arrobo, ese rapto, porque es un rapto a la conciencia, y no se puede controlar. No son fuerzas necesariamente negativas o densas, aunque en muchas ocasiones lo son, sino que son fuerzas desconocidas en nosotros. Entonces, cuando tenemos una fuerza desconocida en nosotros, cuando tú no terminas de explicarte por qué siempre terminas haciendo esto, por qué siempre terminas de gastar, no sé, de tener un comportamiento que notoriamente sabes que es destructivo, que es negativo, que no es evolutivo, entonces es muy posible que haya otra ingesta de otra entidad. En algunos casos hay ciertas acuerdos de entidades con personas o aspectos multidimensionales de las personas que no necesariamente son negativos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está en un estado de vulnerabilidad, yo he visto que en el caso muy específico de una amiga, porque lo ejemplifica muy bien, ella hizo un acuerdo con otro niño, cuando ella era niña, hizo un acuerdo con otro niño que estaba en una dimensión sutil y se acompañaron por muchos años a lo largo de la vida. Se acompañaron en una relación simbiótica de apoyo mutuo y esto es una respuesta del alma ante la hostilidad que pueda sentir, ¿sí? Hay acuerdos de simbiosis, de intercambio, de intercomunicación, donde no necesariamente
no es algo negativo. Sin embargo, con el tiempo, esto se tiene que transformar también, ¿sí? Porque es importante que cada quien habite pleno y totalmente en su conciencia su propia energía y su propio cuerpo de luz. Y llega un punto donde se puede cerrar y concluir esa relación en amor, en bendición, en gratitud por el aprendizaje mutuo dado y recibido, y seguir nuestro camino. No significa que la relación, sobre todo es una relación positiva o de amor, tenga que concluir, sino que pasa a otra dimensión, pasa a otro aspecto, se transforma en otra cosa esa relación misma, ¿sí? Entonces, hay entidades, las entidades pueden ser increíblemente densas y oscuras, y y puede irse hasta los 7 infiernos más bajos de Dantes o los 100 infiernos más bajos. O sea, puede ser una entidad que sea realmente dañina y que necesite y reclame y pida poder y tome posesión de nosotros, de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos también. Entonces esas entidades hay que quitarlas porque nadie tiene que habitar tu hogar más que tú mismo. Eres un ser soberano. Entonces nadie tiene que habitar. Tu mente es tuya, tu cuerpo es tuyo, tu voluntad es tuya. El momento donde tú sientes que tu mente no es tuya, que tu voluntad no es tuya, que tu cuerpo no es tuyo, que algo de ti está, hay un inquilino no deseado, pues es el momento donde tenemos que explorar esto. Ahora, esto, recuerda, es súper común, es muy común. Esto casi todo el mundo ha estado implantado. Y que no estés implantado una vez no significa que en una situación futura, en una condición más adelante pueda venir un nivel de implantación. Hay niveles de implantación que son increíblemente bien diseñados y que son específicamente hechos justamente para que afecte tu evolución. Lo que se trata es interferir tu evolución para que tú no te puedas dar cuenta de la esencia de luz que somos, del ser de luz que ya somos. Entonces esto es algo que hay que revisar y explorar plenamente. Generalmente, cuando una persona entra a un linaje, si es un linaje verdadero en muchos de los casos, el linaje mismo empieza a proteger a las personas. Las mismas prácticas empiezan a transformar. Algunas prácticas de mantras, algunas prácticas empiezan a transformar esto. Las personas que son, que tienen una conciencia de una semilla estelar son increíblemente aptas porque tienen una capacidad y muchos dones de percepción donde pueden ver con mucha claridad todas estas dimensiones. Y esto está nombrado y mencionado en muchas tradiciones como entidades negativas, entidades torcidas, que vienen a afectar, justamente a afectar el ambiente y vienen a distorsionarlo. Esto hay que entender que es un ambiente interno, ¿sí? Esas entidades, pues ninguna entidad debe de haber, es que nadie debe de haber en tu campo más que luz y más que amor. No debe de haber ninguna otra cosa en esencia. Nada debe estar ocupándose en tu campo energético de esa forma. Ahora, también hay otro apartado, que es cuando hay una entidad en el inconsciente, en el mundo inframundo, que esto es un poco más difícil. Una vez una amiga me consultó, vino y me dijo, mira, vengo contigo porque siento, y me empieza a describir, que me atacan, mueven cosas en mi casa, siento una energía que no es luminosa, que es un poco hostil, tengo pesadillas y eso me roba mucha energía y me impide progresar y avanzar en otras cosas, ¿sí? En mi materialidad y en otras cosas que yo quiero avanzar y progresar en mi vida. O sea, realmente está siendo un conflicto muy grande. Bienvenida, Mon. Y me dijo que fue con su lama. Ella tiene un lama, empezaron a rezar. Y el lama le dijo que todo eso era ilusión. Y entonces ella no pareció que tomar esa recomendación como una recomendación definitiva porque el conflicto no dejaba de ocurrir, ¿sí? Y de presentarse. Entonces le pedí que a través de un proceso de sanación que tenía etapas, que fuéramos sanando ciertos aspectos de su vida pasada, de su pasado, ciertas sanaciones que necesitaban llevarse a cabo
hacer un proceso de recuperación y llegar al punto donde podíamos perfecto y totalmente hacer esta extracción. Entonces, esa extracción se hace en el inconsciente de la persona, donde se libera esa energía. Se tiene que hacer con ciertos protocolos y ciertas protecciones, y se libera esa energía. Y también al final de ese procedimiento, en 2 días, esto desapareció por completo. Entonces ya la última tarea que le pedí hacer era que fuera con su lama y que le dijera que él tuvo razón todo el tiempo, que sí era una ilusión, pero que en el momento en donde ella estaba recibiendo esa instrucción, no sucediendo eso de esa manera. Entonces el ama tenía razón, pero todavía no tenía razón, ¿sí? Porque el ama está trabajando en un lugar de la sabiduría, en un lugar de la conciencia, ¿sí? En un lugar en donde trasciendes estas disonancias que son perniciosas y que están en ciertos niveles. Pero como instrumento y como diagnóstico y la precisión del diagnóstico, a ella le funcionó más primero trabajar a nivel de extraer esa entidad, ¿sí? Y es una persona increíble, una persona con mucha fuerza, con mucha luz, con mucho poder, que estaba atravesando por esta dificultad. Entonces, eh, pues es algo que les cuento porque en última instancia todas las intrusividades psíquicas, cuando nuestro sistema evolutivo, cuando el sistema energético alcanza un estado de cohesión, tienden a disolverse, tienden a drenarse de nuestro sistema, ¿sí? Me dice Pedro que tenías una simbiosis con un niño pequeño. Sí, exactamente, que duró muchos años y él me cuidaba y le gustaba estar conmigo. Una amiga me dijo Diksha y me dijo de 15 años, y luego hace 5 años lo vi y las gracias, pero prometí. Ok, exactamente es lo que pasa. Entonces hay muchos sistemas, lo que hay que tener precauciones es que hay muchos sistemas que están vestidos de luz orgánica, de luz positiva, de luz verdadera, y generan implantaciones. De hecho, la implantación también puede ocurrir también a nivel del pensamiento etnocéntrico. Muchos grupos tienden a solo validar lo que su sistema de creencias les permite, ¿sí? Lo que sus maestros les enseñan, y no tienden a permitirse el conocimiento más amplio, más allá de eso. Eso puede ser hasta cierto punto muy positivo, pero llega también un punto en donde ya empieza a ser una restricción, una limitante, porque nuestra evolución no va en grupos, ¿sí? Aunque tú te has ido a identificar, y esto está pasando hoy mucha gente pasa un tiempo con los budistas, y pasa un tiempo haciendo kundalini yoga, y pasa un tiempo estudiando chamanismo andino, y pasa un tiempo, y van saltando de un lugar a otro, ¿sí? Y aprenden diferentes cosas similares desde otro punto de vista, pero llega un punto donde hay que trascender todo el etnocentrismo respecto a lo que se dice a nivel grupal, para poder integrar lo que tu conexión única y directa desde tu alto nivel crístico, ser superior, esencia pura, te dice. A la final vamos a regresar a nosotros y a nuestro propio camino, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues estas son asistencias muy importantes. Hay caminos que por supuesto te llevan todo el camino de regreso, y hay caminos que activamente eh, difunden y promueven no solo el conocimiento propio de un camino, que es una tarea de probablemente vidas, adquirir el conocimiento propio de un solo camino, sino que también se permiten abrir. No podemos tener una limitación en la exploración espiritual del cosmos. Nosotros apenas estamos niños de la conciencia, ¿sí? Apenas estamos tocando el punto de madurez donde estamos empezando a tener una realización de uno mismo a nivel individual, y estamos tratando pues de llevar, ¿no?, la conciencia al plano un poco más adelante, como una conciencia más cohesiva en un nivel de humanidad. Bienvenido, Rama Yoga. Entonces, las entidades que son el inconsciente son bastante perniciosas, algunas son muy, como decimos, nasties, y muy hostiles y muy enojadas, por supuesto, porque cuando tú quieres hacer ese movimiento, pues la gente se enoja. Los seres que no están encarnados, no, se les llama también los seres hambrientos, son entidades
que buscan, saludos hermanos, bendiciones, que buscan obtener energía de nosotros, hay que quitarlo, hay que sacarlo y hay que hacerlo de una manera amorosa, una extracción y vamos a mandar a alguien al infierno. No, nunca por quien sea, aunque bueno, hay unos casos que dan ganas, pero quien sea, ¿no? Mandamos a todos los seres y toda la oscuridad y todo el conflicto que han generado, porque han generado mucho y han generado algo muy persistente, sellamos en un plan divino. ¿Sí? Nuestra tarea no es estar deseando al por mayor venganza. ¿Sí? Esto no es necesario experimentar, no es necesario tener. Entonces las entidades a nivel inconsciente pues son más difíciles también porque están alojados mucho en la historia de quién yo he sido. Y créanme que tal vez es que yo no he visto una sola persona que no haya tenido implantes. Yo muchas veces, en muchos momentos, recuerdo una ocasión cuando aterricé en Japón, el momento que aterricé fui profundamente implantado y tuve que usar muchísima de mi energía y muchísima asistencia para ir quitando los niveles de implantación que estaban ocurriendo. ¿Sí? Entonces esto es algo que puede ser dinámico y cuando tú estás en compañía con alguien se transmite esta energía. ¿Sí? Entonces todo eso se puede purificar, se puede transmutar y se manda, sí, hermano, todo a la luz. Todo a la luz. Nada más que tú, tu luz, tu campo, tu conciencia, tu amor y tu conexión divina es lo que debe de haber en tu campus. En tu casa debes de habitarla plenamente. Si habitamos nuestra casa plenamente, entonces no es necesario hacer ninguna, o sea, no vamos a tener puertas abiertas, porque de eso se trata, las puertas abiertas que tenemos a, a navegar en esas dimensiones. Y eso no significa que estemos haciendo mal o que seamos involucionados. Cualquier persona, yo he visto maestros, maestros, personas que, auténticos, maestros de ciertos niveles, ¿sí? Que caen por implantaciones y porque se exponen demasiado, ¿sí? O también muchas veces su propio trabajo los expone a situaciones de mucho riesgo y complejidad, invariablemente terminan en sus sistemas procesando mucha energía densa. Eso le pasa a cualquier persona que su campo energético está sosteniendo, está moviendo energías en otros. Esto es algo muy común y esto es algo que va a tender a pasar. O sea, cualquier persona que evolucione y que crece o que se desarrolla en cualquier ámbito de la vida, llega un punto donde su conocimiento ya no le cabe, ¿sí? Sea un conocimiento de negocios, sea un conocimiento de agricultura, ya no cabe ese conocimiento en sí mismo y se pasa porque ni siquiera es algo que está alojado en una individualización, está alojado en la conciencia de la colectividad. Entonces nos estamos compartiendo mutuamente los conocimientos. El último implante es el implante extraterrestre. Estos son pues bastante complejos. Muchas veces se alojan en la pineal y se graban como tentacularmente en el sistema nervioso. La intención que hay de esos objetos, de esos implantes, es de modificar la forma del pensamiento humano, modificarlo a una forma degenerativa, limitante y restrictiva. Entonces, cada vez que pensamos así, estamos de alguna manera siendo partícipes y copartícipes de una realidad que está eh, construida no en las leyes universales, no en el flujo universal de conciencia, sino que está construida en la limitación y en el control. Y miren hoy lo que estamos viendo. Miren hoy que todo se está cayendo, está saliendo a la luz. Lo imposible, lo que no se podría creer, está todo emergiendo. Se está mostrando al mundo lo que ha sido. Para que entonces nosotros tengamos la gran oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y decir qué es lo que yo quiero ahora que suceda. ¿Sí? Y esto sucede por el derecho propio de la conciencia. Entonces, estos objetos y estos procesos pues van de muchos niveles de severidad, de intensidad, de acuerdo a los diagnósticos que se tienen que hacer. ¿Sí? Una manera que yo recomiendo es entrenarse y, o ir con alguien que esté capacitado, plenamente capacitado, para transformar
estas entidades. En el haber que yo hago, en mi entrenamiento Madre Tierra Portal al Mundo del Espíritu, cruzamos esto como un tópico de muchos otros. Como les decía, esto no es algo en el cual nosotros estemos ni centrados, ni queramos como hacer una, un aprendizaje esencial, porque no lo es. El aprendizaje esencial está construido en otros temas, pero es algo que debemos de saber todos cómo limpiar la basura, dónde pasa el camión de basura y dónde colocar las cosas para que nuestros procesos de energías intrusivas se puedan ser, ¿no?, liberados. Pero como quiero ofrecer esta clase, algo que no esté relacionado conmigo, sino como un conocimiento, y tú puedes explorar la manera en la que tú desees, quiero explicar diferentes formas de cómo pueden transformarse. Tu práctica espiritual, la transformación de tu propia frecuencia, puede llevar poco a poco y gradualmente a mover. Esto no significa que una persona muy espiritual, yo he visto personas que tienen muy espiritual en el sentido de que son practicantes y dedicados, ¿sí? Yo he visto que llevan 15 años, 20 años y siguen estando implantados. Hay implantaciones de las cuales ni siquiera nos damos cuenta, que ese es el gran problema. Te tienes que dar cuenta de esto. Y muchas veces la mejor manera de darse cuenta es cuando alguien también lo mira desde afuera, ¿sí? Cuando tú haces un decreto también, cuando haces un rezo, por ejemplo, o sea, tú desde tu esencia convocas e invocas a tu presencia, a tu ser superior, y convocas y presencias la luz más alta de la creación, y convocas e invocas la presencia, puedes pedir la luz crística. Mi recomendación en particular es que todo rezo venga desde la esencia de la creación, creador, creadora, madre, padre, creador, fuente original de todo lo creado, todo lo existente. Esa fuente es infalible, es el rezo más alto, y se pide un rezo desde ese nivel y toda la asistencia de todos y cada uno de los seres que están alineados a ese creador primario. Entonces hay muchísimos seres, por supuesto, muchísimos arcángeles, ángeles, maestros, guías, hermanos estelares, personas, razas divinas, razas que están muchísimo más evolucionadas que nosotros, que pueden asistirnos, y cualquiera de esos seres tiene el potencial, el amor divino, la sabiduría divina y el poder divino pleno y total y completo para poder ayudarnos en esas condiciones. Realmente yo recomiendo que todo esto sea a través de, como les decía, personas capacitadas y en un contexto de sanación de otros elementos de ti. Porque esta es una condición que está holográficamente conectada con otras. Entonces también tenemos que hacernos cargo de todas las cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Porque lo he visto todo el tiempo. Quien nada más quiere hacer una extracción, la hace, pero es muy posible que vuelva su energía otra vez a gravitar a los lugares en donde vuelve a atraer y vuelve a regresar otra vez esas circunstancias hacia sí mismo. Entonces es muy importante que sea hecho en un contexto pleno, ¿sí? Para hacer un trabajo completo, absoluto, refinado, puro, limpio y exhaustivo, ¿sí? Mucha gente con la invocación, cuando haces este rezo y pides que todos, que si existe cualquier forma de implante de cualquier índole, sea un objeto cristalizado, sea una energía fluida, sea una entidad del consciente, del inconsciente, sea un implante extraterrestre, y pides totalmente desde tu corazón que esto sea, ¿no?, liberado, de inmediato puede suceder una gran liberación, sin duda, y o te van a ir después de esa petición a guiar y orientar a los lugares y a las formas correctas para que tú puedas llevar a cabo eso, ¿sí? Se implanta mucho en el planeta. Cuando tu mente no es tuya, estás implantado. Cuando tú no piensas de ti misma, como ti misma, o desde tu esencia, pensamiento voluntario consciente. Si un pensamiento voluntario y consciente siempre es, recuerda, expansivo, evolutivo, está en amor, está en gracia, está en luz, siempre es altamente creativo. Un pensamiento evolutivo es altamente creativo y no cree en la limitación, porque no existe la limitación en el universo, al menos que nosotros la sustentamos y sustentemos dentro de nosotros. En el caso de un amigo, me acuerdo que justamente íbamos a tener una cita para hacer una extracción de una entidad, y él decía que todo el camino
que venía hacia la cita para tener nuestra consulta, escuchaba en su mente, te vas a morir. Escuchaba en su mente, te vas a morir. Muérete, muérete, te quieres morir. Escuchaba eso constantemente. Y él respondía a ese pensamiento diciendo, no, yo no me quiero morir. Afortunadamente me tenía suficiente la conciencia y la observación para decir, no, yo no me quiero morir. ¿De dónde viene esto? Le parecía extraño. Y le dije, pues es que viene de este proceso de sanación que vamos a hacer. Después de esto vas a ver que tu mente va a regresar a ser una mente más tuya, más libre, más pristina en todo momento, que no se van a filtrar. O sea, porque ningún ser que se ama, ningún ser que sea reconocido se va a hacer ningún daño jamás. Entonces, por supuesto, matarte o acabar tu vida es hacer un daño también al ser que estás siendo en una encarnación particular. Entonces, esos son claros y típicos ejemplos, ¿sí? Y los menciono para que lo sepan identificar, para que lo sepan ver en otros, reflejar, y que yo a mis estudiantes, hermanos, amigos que toman el entrenamiento y les digo que tomen este tópico hasta su extensión plena, es que sepamos hablar, ¿no?, de estos síntomas. Y cuando está en esta sintomatología, simplemente identificarlos y hacer procesos de liberación. Los procesos tienden a ser muy fáciles, ¿sí? Mucha gente invoca la luz más alta, invoca la luz divina, si tú sientes que esto pasa. Muchas veces es suficiente, no necesitas, muchas veces sucede solo, o sea, sucede espontáneamente dentro de ti. Pero es conveniente revisarlo hasta su lugar último de liberación. ¿Sí? Me parece que esto es crucial, esto es muy importante. Las implantaciones también vienen de eh, narrativas que se vuelven común a veces en empresas, a veces en naciones y a veces en grupos étnicos en particular. Esto es muy importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de la narrativa hoy, la narrativa del miedo, la narrativa del conflicto, la narrativa de la limitación, de la restricción, nosotros estamos coparticipando en esa narrativa. Y esto va a crear realidades a eso. Porque lo que se quiere cuando son implantes extraterrestres o implantes diseñados para limitar la evolución de un ser, lo que se quiere es que justamente este ser no tenga esperanza, que este ser no tenga creatividad, que este ser no sea guiado desde el espíritu, desde su esencia, desde su alma, desde su corazón, a ver siempre las alternativas infinitas. Un mundo infinito que no tiene fin, nunca hay fin en nuestra realidad cuando estamos conectados en la conciencia plena de quiénes somos. Entonces, cuídate de esto. Esto le ha pasado a gente que tiene mucho trabajo interno, ¿sí? En sí mismos, mucho trabajo en su haber. Y les ha pasado en muchas ocasiones cuando estos grupos de coaching coercitivo se han visto que han salido profundamente alterados y profundamente afectados de implantes de esos lugares. Pero los implantes, pues tenemos que descubrir que pasan desde las supuestas y así llamadas autoridades de otros, autoridades espirituales también, autoridades, aunque espirituales no tanto, ¿sí? Pero lo que queremos estar atentos es que no te vayas con la finta, ¿no? No todo es lo que parece ser, no todo es lo que piensa que se es, ¿sí? Las condiciones de un grupo así tenga mucho, no significa que sea un grupo que esté conectado, ¿no?, con la esencia pura. Y por supuesto que los grupos, los maestros, las historias, siempre van a haber errores. Tenemos que trascenderla, no alguien que no esté en un error no pueda corregir su percepción y su rumbo, ¿sí?, de ciertas cosas. Cuando entendemos entonces que todas las entidades, energías densas, energías que afectan nuestro claro pensamiento pueden ser y son de hecho intrusividades, pues podemos cambiarlo de una manera muy rápida. Creo que, no sé si alguien que está viendo quiera hacer una pregunta, pero creo que esto, al menos en mi estudio, en mi enseñanza, y cada uno de esos, pues por supuesto tiene un procedimiento y es un estudio a fondo,
tiene, eso es todo lo que yo he visto, que pueda haber, digamos, estas categorías que ya mencioné de implantes y de intrusividades, ¿sí? Ya también expliqué, ya también comenté cuáles son sus objetivos, qué es lo que se buscan y cómo afectan el campo energético de las personas, sus chakras y sus flujos, para evitar que esa persona evolucione en un flujo armónico, organizado y ordenado y coherente. Sobre todo lo que quita aquí mucho es la coherencia de nosotros mismos. Eh, mucho de este tema también está conectado con la psicología a nivel de la sombra, psicología espiritual y psicología occidental. Tienen que ver con nuestro psiquismo y el flujo correcto de nuestras energías y nuestros flujos, ¿sí? Tú puedes ir a un lugar, yo recuerdo una vez a India que fui a un templo muy antiguo, no era un templo, era una ciudad, unos restos, unos vestigios de una ciudad muy antigua, tenía como 2500 años esa ciudad. Toda la noche todo el grupo tuvo pesadillas. Y lo que les dije es que aquí hubo batallas muy fuertes y hay muchos muertos y hay muchas entidades. Entonces, a nivel sutil, nadie pudo descansar esa noche bien. Después hicimos un proceso de liberación y la gente empezó a sentirse mucho mejor, como más clara, su campo energético más abierto, más expandido. Entonces, puede ocurrir en algo tan simple como que vas a un lugar, ¿sí? Las haciendas mexicanas, lugares viejos y antiguos muchas veces tienen todos estos patrones y estos son entidades. Hay entidades que no son negativas, no están encarnadas. Hay unas que son muy hostiles y hay unas que son muy negativas. Entonces, son cosas que hay, cosas que debemos de saber, ¿no? Y simple y sencillamente entender como un ámbito de conocimiento y entender para usarlo para nuestro máximo bien, ¿sí? Sí, eso es. Alguien ponía también un rezo, ¿sí? Hay varios rezos que se pueden hacer. Eh, la, los rezos específicos yo no se los estoy dando porque tú lo puedes crear, tú reza en tu idioma y en tu forma. Conéctate con tu corazón y ve al nivel más alto dimensional. Ve al nivel siempre más alto dimensional. Pide tu presencia más alta dimensional, tu presencia yo soy, tu presencia divina, y pide que todos, no solo tú, sino que todos los seres vivan libres de toda forma de intrusión, de ataque y de transgresión en sus campos energéticos que pueda presentarse a través de implantes energéticos perniciosos y nocivos para nosotros. Entonces, cuando pedimos y rezamos de esa manera, estamos construyendo una sociedad de respeto, estamos construyendo ambientes de respeto donde nadie va a ir a transgredir ni a robarse nada de nadie más, ¿sí? Donde no es necesario atacar a nadie más, donde no es necesario robarse de nadie más, ¿sí? Y sepamos que esto es dinámico. Si en un momento pasa que tú liberas un objeto, no significa que en 2 o 3, 4 meses vuelva a aparecer otra vez otro más. Eso es común. Hay que tener cuidado. Si tú sigues ya un camino consciente, evolutivo de desarrollo, lo que va a empezar a pasar es que los eventos de esto van a ser cada vez menos constantes, y más ahora y más en estos tiempos, menos constantes y menos intensos, ¿sí? Hasta el punto donde el tema de ya no hay ninguna intrusividad, ya tú eres dueño de ti misma, de tu propia esencia, de ti mismo, y ya estás pues en un estado de conexión y de evolución continua y constante, ¿sale? Les quiero dar las gracias a ti, Rama, hermano. Si quieren compartir algo, si quieren comentar algo o preguntarme, por favor háganlo. Voy a dejar este video aquí, compártanlo a personas. Muchas personas tienen esos conocimientos, están estudiando en ámbitos, en disciplinas de transformación de energía, sanación, con palabras diversas, distintas, pero creo que esta categoría que les doy, eso es al menos lo que yo más he visto. No he llegado a ver otras cosas más en este plano al menos, y, y esas son las formas en las que se puede disolver y resolver. Los implantes, me están diciendo que
les digo una cosa, que los implantes también pueden ser religiosos, ¿sí? Los implantes religiosos, pues bueno, miren, yo no estoy en el afán de, por supuesto, hablar mal de nadie, pero sí estoy en el afán de hablar de la verdad, ¿sí? Y la gente se está dando cuenta que las religiones son asociaciones de poder para manipular, para controlar, para sostener a las personas en un lugar que no sea en un lugar divino, ¿sí? Toda idea que hable de una manera restrictiva y limitante de la divinidad de cada ser y de cada alma, pues hay que tener muchísimos estados de reserva, ¿no? El fomentar la culpa, el fomentar el pecado, el fomentar la minusvalía inherente en el ser, está en contra de la verdadera energía luminosa de la estructura de las realidades y de la creación, ¿sí? Somos seres divinos, todos somos Dios encarnados, todos, ¿sí? Eh, Aunque hay abominaciones, ¿sí? Hay personas que se separaron de esa conexión y crearon y crean cosas que son disonantes y distorsionantes. Entonces, cuando tú te alojas demasiado en una creencia y esa creencia es restrictiva y limitante, puede ser una buena creencia, ¿saben? Hasta cierto punto, pero cuando tú estás en presencia de algo que no te acepta incondicionalmente en el amor, que en un campo que no te permite ser quien eres y tener la mente de ti mismo, aunque es una mente diferente a la tuya, y no estamos en el corazón, notoriamente, eso es notorio que no estamos en el corazón, en un intercambio del corazón, ¿sí? Los indios americanos decían que el hombre iba a la iglesia para hablar con Dios, ¿sí? Para hablar con Dios, ¿sí? O hablar de Dios también. Pero decían, nosotros entramos en ceremonia para volvernos ese gran espíritu, para volvernos ese gran Dios, para volvernos esa gran creación y entender lo que esa gran creación está confiriendo, está haciendo. Esa es la era del despertar, todos somos. Algunos tienen más experiencia, algunos tienen más caminos, sí, por supuesto, claro, mucho más, tal vez, muchísimo más. Pero no significa que no, lo sagrado no puede expresarse a través de cualquier ser. Entonces, todo ser puede convocar e invocar su poder divino. Todo ser tiene poder divino. Hay que manifestar y expandir ese poder. Ese poder divino está en cada ser, como el ámbito de la energía de liberación y la energía de elevación y el haber de la elevación de los guardianes, de los que cuidan los mundos, de los que transforman las realidades para la elevación más plena de todos los seres, ¿sí? Cada ser es libre de pensar lo que su corazón mismo le marca. Y vemos pautas, la gente que está en el corazón tiene ideas que reflejan la naturaleza de la luminosidad, de la esencia de quienes somos. Ideas de creatividad, de grandeza, de generosidad, de lealtad, de impecabilidad, de coherencia, son claros ejemplos que hay en eso. Entonces, hoy estamos en un momento también de profundos niveles de discrepancia y de confrontación, ¿sí? Estamos viendo las discrepancias que existen, ¿no? Estamos abriendo de cuando se habla no, se habla de ayudar, se habla de asistir a los pobres, teniendo bancos que ni siquiera tienen impuestos marcados para sí mismos y para otros. Entonces, estamos hablando de todas estas discrepancias, estas incoherencias que hay. Tampoco quiero decir, nos toca señalarlas, pero sí nos toca ser conscientes y hablar de la verdad, ¿sí? Porque gran parte de que nosotros no seamos lo que somos y lo que hemos de ser es porque vivimos en esta falta de veracidad con nosotros mismos, ¿sí? Vivimos en una mentira,
¿sí? Los psicólogos han hablado mucho de esto también, afortunadamente. Los maestros chamanes, por supuesto, ellos hablan de que no tenemos nuestro rostro verdadero, ¿sí? Nuestro rostro no es auténtico, no nos expresamos auténticamente, ¿sí? Porque cuando tú, y estos términos de hoy, que son profundamente patológicos y profundamente psicópatas, porque quieren colocar una realidad que está dividida, separada, que duda del otro, que tiene un prejuicio hacia el otro de manera inherente, no nos están asistiendo y no nos están llevando en una buena psicología y en un buen camino, ¿sí? Esto creo que está totalmente establecido, aunque ya sabemos que no, pero está establecido en el sentido de lo pernicioso que es y de lo incómodo que es. O sea, cuando nosotros nos alejamos de nuestra esencia, de nuestra natura, nos volvemos no muy susceptibles a ser implantados, porque los implantes son artificiales, son intrusividades, son energías que además ten cuidado del hecho de que no es que digas a mí no me hacen. O sea, hay gente que está haciendo cosas y no te está preguntando si tú estás de acuerdo o no. Por eso tenemos todos que tomar una postura, ¿sí? Y la postura hoy no es tampoco aislarse y dejar que el mundo se deshaga por sí mismo, sino que la postura es decir, yo hacia qué fuerza voy a hacer y cómo voy a contribuir y corresponder a la fuerza que yo soy con lo que se está viviendo, ¿sí? Nunca aceptemos en nuestra conciencia una transgresión, porque en el momento que haces esto, le dices al universo, ven y transgrédeme tantas veces tú quieras, ¿no? Hacerlo, porque yo lo permito. Entonces el universo está vivo, el universo es conciencia, el universo es energía, somos constructores de nuestras realidades en diferentes niveles. Entonces, mírate a la luz de las intrusividades, hazlo algo también fluido, no tiene que ser algo denso, no tiene que ser algo no extravagante, es algo muy como es un conocimiento básico de energía sutil y del bienestar de nuestros campos. Casi todo mundo tenemos implantes, casi todo mundo hemos tenido implantes, hemos sido implantados y a veces son fuerzas que no van a venir ni empáticamente ni cordialmente, son fuerzas que van a venir a imponerse, a querer imponerse en tu forma de pensar, en tu forma de sentir. Entonces, si tú no piensas por ti misma y tú no sientes por ti misma, hay una afectación, ¿sí? Y esto lo vemos desde nuestros hogares, cuando nuestros padres, cuando el que piensa diferente no es bien recibido, ¿sí? Empieza ahí a haber una segregación psicológica que no está contenida en el amor, en el abrazo de la familia que tiene que proteger a sus miembros, ¿sí? Sobre todo las generaciones más grandes son los que tienen el encargo de proteger a sus miembros en un encuentro del corazón, en un encuentro del amor. Entonces ahí se crea y luego trasladamos eso a nuestro trabajo, donde los trabajos también son muy impositivos en muchos sentidos, sobre todo los corporacionales, yo lo he notado mucho en esos ámbitos, y, y hay otras estructuras de trabajo que están más alojadas en una asociación de actos, en fines y en objetivos. Entonces, todo eso tiene que ver con este tema y, y pidamos, ¿sí? De hecho, podemos hacer eso ahora, ya se va a quedar aquí. Si crees que esto puede ser de utilidad y valor para alguien más, por favor, compártelo. Compártelo. Nuestra meta, sin duda, es que nadie sea implantado, que nadie tenga absolutamente nada intrusivo, que solo exista lo que es la esencia de ese ser, que es su propia luz y su propio amor y su propia libertad interior, libertad inherente, y que así sea. Entonces vamos a tomarnos un momento para pedir desde justamente, para que sepas cómo se empieza a pedir esto, desde nuestra esencia pura, Padre, Madre, Creador, Creadora, desde la protección de las 4 direcciones, plena y totalmente a kilómetros, millas de distancia. Pedimos a los más altos niveles de protección de ángeles, arcángeles de este plano, de maestros Budas, bodhisattvas, de chamanes, de sostenedores de luz, de sostenedores de rayos de luz, sostenedores de realidades, creadores y creadoras que están en conjunción con la esencia pura del gran sol central, de la gran madre divina, la gran mirada divina de la creación. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser asistidos pleno y totalmente para que se transforme
y se limpie a través de la luz solar también, la exposición de nuestro sol y nuestro sol crístico, que es nuestra esencia, que todos y cada uno de los niveles, de las multiniveles, de las multidimensionalidades de quienes somos, sean totalmente transformados, transmutados a la luz. Que ninguna entidad, que ninguna energía fluida, ningún objeto cristalino, cristalizado esté en nosotros. Que no existe ningún implante de ninguna raza nociva y perniciosa que limite, restrinja o quiera limitar y restringir nuestra evolución plena y total hacia los planos más altos de la conciencia y la realidad, sea totalmente transmutado, eliminado. Que podamos ser siempre totalmente guiados a poder liberar nuestro campo energético de cualquier objeto ajeno y que no sea en plena conciencia voluntario de recibir en nuestro sistema. Que así sea, y por la mirada y la gracia de la Gran Madre Divina, así es. La potestad de la Madre Tierra. Queremos vivir en plena libertad, ese es el deseo pleno de la Madre, ese es el deseo pleno de la conciencia emergente. Así es. Muchas gracias, bendiciones, buen día.